embrionaria. Doctora, Vamos a ver si ahora sí. sí, A ver, voy a compartir mi pantalla. perfecto. Ahora sí la vemos muy bien. Ahora Nada sí. más. Perfecto, Sí, era de internet ahora está entonces. bien. Bueno, entonces voy a volver a empezar y a retomar un poco en la plática. Como les había mencionado anteriormente, yo les voy a platicar un poco de los sistemas de clasificación y valoración embrionaria. Entonces, ¿para qué vamos a valorar los embriones? Nosotros como embriólogos queremos y buscamos identificar los embriones que sean los más viables para poder conseguir un embarazo. Entonces, vamos a valorarlos y darles una clasificación simplemente para poder aumentar el chance de embarazo de una paciente y también para poder reducir embarazos múltiples, porque al valorar y seleccionar los embriones de mejor manera, podemos poner un único embrión en la transferencia y entonces así reducir este chance de embarazos de gemelos o trillizos. ¿En qué se basan los métodos de valoración? Porque métodos de valoración hay varios, no solo hay uno, hay muchos. Tenemos muchas opciones de las cuales escoger. Pero en su mayoría, todos se basan en los siguientes tres puntos. Se valoran los gametos, se valora el cigoto, hacemos luego una valoración del embrión en día 3 y luego hacemos una valoración de los blastocistos que tengamos ya en el cultivo. Entonces, en el caso de los gametos, nosotros nos vamos a fijar y vamos a estudiar cómo se encuentra el espacio previtelino en la zona pelúcida, si existen o no vacuolas, si hay cuerpos refringentes. En el caso de cigoto, vamos a contar el número de núcleos que veamos en el cigoto, nos vamos a fijar en el tamaño de los núcleos, vamos a ver los cuerpos polares y también los cuerpos precursores de nucleolos, los famosos CPNs. En el caso de la valoración de los embriones en día 3, nosotros nos vamos a fijar en cómo están las blastómeras, cuál es el número de blastómeras que estamos esperando, si tienen o no simetría, si vemos alguna irregularidad que nos llame la atención y el porcentaje de fragmentación. De esto vamos a hablar más detenidamente más adelante. Y por último, cuando valoramos blastocistos, ¿qué es lo que vemos? Vemos el grado de expansión del embrión, qué tan expandido o qué tan contraído está y cómo lo estamos esperando en ese momento en que lo estamos valorando. El trofoblasto, que es pues el collar de células que vemos como epitelio cohesivo alrededor de todo el embrión. Y vamos a estudiar también, y es el parámetro más importante, la masa, cuánto ocupa en espacio y si la masa es cohesiva o no es cohesiva. Entonces, ¿por qué estudiamos estos parámetros en específico? Y creo que esto es importante, saber por qué escogemos estas características en específico y cuál es como la información que nos van a dar y por qué nos vamos a fijar en esto y le vamos a poner las anotaciones que les vamos a hacer. Primero, en el caso de los cigotos, como les mencioné anteriormente, nosotros nos fijamos en el número de cuerpos polares, ¿verdad? Todos sabemos que en el caso de los cigotos que se están desarrollando de manera normal, debemos ver dos cuerpos polares y cualquier variación en el número de los cuerpos polares, ya sea que veamos uno o más de dos, etcétera, ya podemos sospechar desde acá que este embrión está teniendo un desarrollo anormal. En el caso de los CPNs, vamos a ver en dónde se encuentran y cuántos. Ustedes saben que cuando hacemos la valoración de los embriones, pues vemos más o menos cuántos CPNs hay dentro de cada núcleo y si se encuentran polarizados o regados en todo el núcleo. Entonces, esto también lo estudiamos porque nos va a dar indicios también de cómo va a ser el desarrollo del embrión. Lo mejor y lo que estamos esperando en un buen embrión es que los dos núcleos tengan un mismo número de CPNs y que se encuentren polarizados. Como pueden ver aquí en las gráficas, como varias opciones de cómo podemos ver los CPNs en los núcleos. Luego, ¿en qué nos vamos a fijar? Tanto en los cigotos como en los embriones, vamos a estar valorando
y clasificando cómo son los núcleos. En cuanto al número de núcleos, vamos a estarnos fijando en si existen o no multinucleaciones. En el caso de los cigotos, cuando nosotros vemos a los embriones luego de la fecundación, estamos esperando ver dos núcleos y que los dos núcleos sean del mismo tamaño. Cuando vemos embriones que tienen un solo núcleo, de entrada aquí ya sabemos que el embrión no se está activando correctamente o no se está activando como nosotros esperaríamos que se active la fecundación. Y si nosotros en lugar de un núcleo o dos vemos tres o más, porque pueden haber más, de entrada aquí también ya podemos sospechar que existe un porcentaje de anomalías cromosómicas en embrión. Entonces estos embriones siempre es bueno retirarlos del cultivo y no se deberían de transferir porque ya de entrada un cigoto con tres núcleos, como les digo, nos da como un indicio de que hay un alto porcentaje de anomalías cromosómicas en el embrión. En el caso de los embriones en día 2, día 3, etcétera, en adelante, nosotros estamos esperando ver únicamente un núcleo por célula. Y si empezamos a ver embriones que tienen dos o más núcleos en cada una de las células, como que ya los empezamos a descartar un poco, porque ya podemos tener indicios también de que estos embriones nos van a bajar la tasa de implantación. Luego, en los embriones día 2, nos vamos a fijar en, bueno, día 2 y día 3 nos vamos a fijar en la simetría de sus células y en el número de células. ¿Y por qué nos fijamos en esto? En un embrión día 2 nosotros esperaríamos 4 células y en un embrión día 3 esperaríamos como óptimo 8 células. Algunos dicen que 7, otros dicen que 8, pero cualquier variación de esto, que sean 6, 9, 10 células, es aceptable, pero también nos puede dar indicios de que aquí existen aneuploidías. Y 4 o menos células en día 3, pues ya podemos sospechar de que este embrión se va a bloquear. Entonces, cualquier velocidad mayor o menor que nosotros veamos en el desarrollo del embrión, y como les digo, esto se cuenta con el número de células y cómo va la simetría, ya podemos nosotros sospechar que si tiene el embrión una velocidad más alta o menor a lo normal, que puede tener anomalías cromosómicas. De igual manera, si vemos células asimétricas en el embrión, como ven, aquí arriba pues se muestra un embrión normal, pero los otros dos son embriones que tienen las células no tan simétricas, que van a velocidad mayor, menor de lo que esperaríamos. También podemos sospechar de poliploidía. Luego, en los embriones valoramos también y los clasificamos en base a la fragmentación. En el caso de la fragmentación, pues son estas como pelotitas, les vamos a decir, o burbujitas que se ven como encima de los embriones cuando los vemos en el microscopio. Y hasta ahorita no se sabe exactamente si estas se forman por efecto externo del embrión o si son propios de los embriones. Hay estudios que creen que esto es un mecanismo de defensa, que el embrión extruye de sus células lo que no necesita y por eso se van formando estas fragmentaciones. Hasta ahorita, pues están tratando de probar la correlación entre la fragmentación y las aneuploidías, pero todavía no se sabe al 100% y no se ha podido demostrar al 100% que estén correlacionados. Por esto, la fragmentación es un factor importante para estudiar los embriones, pero no debería de ser el único que tomemos en cuenta. Debemos tomar en cuenta, como hablamos anteriormente, la multinucleación, la simetría, el número de células y juntarlo con la fragmentación para poder ya dar un indicio de cómo está el embrión. ¿Y qué es lo que estudiamos? Estudiamos el porcentaje de fragmentación en cada uno de los embriones. Luego, en el caso de los blastos, los vamos a examinar después de su compactación, es decir, ya en el día 5. ¿Por qué los queremos estudiar en este momento? Porque nosotros los queremos examinar después de la activación del genoma. Queremos ver que luego de que se haya activado el genoma, pues cómo se formó este blasto y ver sus características y así poder clasificar si es el apto o el mejor blasto para la transferencia.
Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? Nosotros nos vamos a fijar en el trofo, buscamos en el trofo que sea una capa codiciada de células o el famoso collar de perlas, como decimos algunos, buscamos que se vean como perlitas y células que son seguidas sin espacios lisos dentro de las células. Y luego, como parámetro principal, vamos a clasificar la masa. Entonces, nosotros nos vamos a estar fijando en cómo es la masa, si tiene muchas células o pocas células, si las células están compactas, y todos estos parámetros en conjunto con la expansión nos van a hacer a nosotros poder clasificar los embriones de mejor manera y así escoger el mejor embrión para poder aumentar las probabilidades de embarazo de la paciente. Entonces, independientemente de cómo sea el sistema de clasificación que nosotros escojamos, ¿cuál consideramos que para nosotros es como el embrión óptimo, digamos, el que sacaría 100 en el examen de valoración de embriones? En un cigoto buscamos que tenga 2 cuerpos polares, 2 pronúcleos, los CPNs polarizados y sincrónicos. En los embriones de día 3 buscamos de 7 a 9 elastómeras, que todas tengan un tamaño regular, que sean simétricas y que el embrión tenga menos del 10% de fragmentación. Y fijarnos en los núcleos de las células, ¿verdad? Que estas no tengan multinucleación. Y también en los blastos, nosotros vamos a fijarnos en que la masa sea compacta y visible, que en el trofo veamos células visibles formando como este collar o epitelio cohesivo y que el blasto esté expandido. Entonces, este sería como nuestro embrión que va a sacar 100 en el examen y nuestro embrión perfecto para transferir. Entonces, ¿qué método vamos a utilizar? Porque métodos de valoración existen muchísimos. Estos son algunos de los que podemos nosotros utilizar en la clínica. Está CEVIR, que es pues el sistema que se usa de consenso en España. Está el consenso de Estambul. Está el UK Grading System, que es también el que se utiliza como consenso en UK. Y está de USA Scheme, que es el sistema estandarizado que propuso SART. En cuanto a Acevir versus la tasa de implantación, y hablo de Acevir porque es uno de los más utilizados y es el que utilizamos aquí en Centro Procrea. Según la red Lara, es uno de los más utilizados en Centroamérica y en Latinoamérica, y a nosotros nos ha dado una muy buena tasa de implantación aquí en Centro Procrea. Estamos dentro del 25 y 35% de tasa de implantación, y esto se correlaciona con los datos publicados de qué es lo que esperaríamos de la tasa de implantación utilizando el método Acevir. Nos gusta porque es dinámico, porque toma en cuenta todas las fases del embrión. Como les dije, pues cada sistema de valoración es diferente, pero en este vamos a ver el cigoto, el embrión en día 3, ya el blasto, entonces es bastante dinámico y toma en cuenta todas las fases que nos interesan del embrión. La verdad es que es un sistema de evaluación bastante simple y eso nos ayuda a quitar un poco de subjetividad dentro de la clasificación que tenemos de los embriones. ¿Y por qué digo subjetividad? Porque al final de cuentas, en estos métodos en los cuales dependemos de lo que ve cada embriólogo y lo que va a clasificar cada embriólogo, pues dependemos un poco del ojo del evaluador, ¿verdad? Hay gente que evalúa los embriones un poco más estricto y hay gente que evalúa los embriones un poco menos estricto. Entonces, esto puede ser un poco subjetiva, por lo cual siempre se busca un método un poco más simple para quitar esa subjetividad. Entonces, como Latinoamérica o Centroamérica, ¿hacia dónde quisiéramos ir en la evaluación de los embriones? Pues todos quisiéramos poder utilizar timelapse, ¿verdad? Que es lo que está revolucionando la forma de seleccionar los embriones. Porque en timelapse pues podemos ver el desarrollo en tiempo real de cómo van los embriones y esto nos da a nosotros nuevos parámetros que podemos estudiar. Por ejemplo, nos va a decir cómo son las divisiones, si son sincrónicas o asincrónicas, si aparecieron o desaparecieron multinucleaciones,
cómo es la evolución de la proporción de los fragmentos, ¿verdad? En cuanto a la fragmentación. Obviamente, al poder ver los embriones durante un lapso de tiempo y no solo en espacios puntuales, hace que el método sea mucho más exacto y mucho más objetivo. Aparte que tiene la ventaja que nunca vamos a sacar al embrión de su cultivo, entonces también esperamos una mejor calidad de blastos porque el embrión no lo necesitamos sacar para evaluarlo. Con esto vamos a tener información de mejor calidad y los estudios han demostrado que si en las clínicas se utiliza PGTA más un timelapse, podemos subir la tasa hasta un 80% de implantación, que es bastante alta. Entonces, hacia eso es hacia lo que nos queremos dirigir en el futuro. Luego, también en estos momentos están estudiando las ómicas para poder determinar el mejor embrión. Y con las ómicas me refiero a la proteómica, la metabolómica y la genómica. En los últimos años se ha estudiado mucho el metabolismo de los embriones, tanto lo que extruyen en el metabolismo como lo que los embriones utilizan para el metabolismo, y con esto se buscan biomarcadores que indiquen la viabilidad de los embriones. Estamos buscando poder estudiar cómo funciona el metabolismo de cada embrión para que nos determine la calidad de ese embrión. Por ejemplo, cómo está funcionando su metabolismo de glucosa o de ciertos ARN mensajeros o de ciertos aminoácidos. Entonces, dependiendo de la cantidad que encontremos en el cultivo, pues ya nos da un indicio de si el metabolismo del embrión está funcionando bien y cómo es su calidad. Y luego, si nos queremos ir mucho más allá, pues están viendo ahorita todo lo que es la inteligencia artificial. ¿Y en qué se basa esto? En tomar las imágenes y todas las anotaciones que nos puede dar el timelapse, hacer un sistema binario a partir de todas esta como secuencia de imágenes y anotaciones, detectar las partes que nos interesan de la valoración de los embriones y así crear algoritmos que nos puedan detectar la viabilidad de los embriones. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nos daría unas mejores predicciones y una mejor valoración de los embriones. Podríamos saber, sin necesidad de sacar a los embriones y por medio de algoritmos, cuáles son los de buena calidad, cuál va a ser el mejor embrión para transferir, cuál tiene más probabilidades de implantar, y si nos vamos más allá con todos esos datos, podríamos hasta saber cuál es el embrión que nos va a llevar a un embarazo a término. Entonces, ¿qué pasa en Centroamérica? Y tengo que decir que también en gran parte de Latinoamérica. Para nosotros, el estándar sigue siendo la valoración por microscopía convencional, es decir, sacar a los embriones para ver la fecundación, sacarlos en día 3, sacarlos en día 5 y valorarlos pues al ojo del que los está evaluando. Y lo que pasa es que en Centroamérica no muchas clínicas pueden permitirse un timelapse. ¿Por qué? Porque el precio es bastante costoso. Para cubrir este precio, pues yo también no soy financiera, como dijo Freddy, pero para cubrir estos precios, muchas veces tendríamos que subirle el precio a las in vitros y en Centroamérica pues no estamos listos para eso. Muchas veces el costo de esta tecnología es mucho más elevado que el beneficio o lo que nos va a retornar la inversión. Entonces, nosotros aquí en Centroamérica deberíamos de estar haciendo esfuerzos mayores para que la selección sea lo menos subjetiva posible. Y como conclusiones, pues les quiero mencionar que las nuevas tecnologías, como estuvimos hablando, pueden mejorar la valoración embrionaria para que se realice de manera no invasiva, es decir, ni siquiera tener que sacar a los embriones del cultivo para poder valorarlos. Sin embargo, estas tecnologías todavía no cuentan con técnicas que se puedan hacer de rutina, por lo menos aquí en Centroamérica es bastante difícil. ¿Cuál criterio o cuál método de valoración de embriones deberíamos de utilizar? El que mejor se adapte a las necesidades y a las metodologías de la clínica. Siempre hay que tomar en cuenta cuál es el costo-beneficio del método que vamos a utilizar, pero más importante, cuál es la información que a nosotros nos interesa saber de cada ciclo. A partir de ahí creo que deberíamos de escoger el método que nosotros vamos a usar para valorar a los embriones, porque al final eso es lo que queremos saber.
cuál es la información que a nosotros nos va a servir en cada ciclo para poder tomar la mejor decisión y poder escoger al mejor embrión. Y algo que me parece interesante, en lo cual pensar mientras estuve haciendo esta plática, es que sería bonito que en un futuro se pudiera hacer un consenso de qué método de valoración utilizar dentro de los países de Centroamérica o de Latinoamérica, para que entonces se pudieran crear bases de datos con todas las clínicas que están funcionando y pudiéramos nosotros compartir datos y compartir estudios y así como evolucionar mucho más en la valoración de los embriones. Y muchas gracias.